Bien, Víctor, pasa vos. Un Pasamos gusto con verte de esas, nuevo. igualmente. Me da mucho gusto estar aquí en tus tierras, básicamente. No, yo sé que es gusto el tuyo. Y un gusto más estar aquí frente a cámaras, porque hasta cierto punto ya tenías mucho rato de no vernos. No, sí, están Sí. bastante ocultos por ahí. Para los que no saben, Víctor y yo somos primos, entonces ambos servimos en la iglesia de distintas maneras. Él es de la localidad de Acajutla, yo soy de la localidad de San Antonio Abad, pero en esta ocasión no estamos para hablar de mí, que no va, sino que estamos estamos para hablar de vos, de tu trayectoria, al menos tu tiempo en la iglesia. Cuéntanos cómo fue que conociste la iglesia. Primero, antes que nada, te presentamos. Ok, bueno, pues quizá al menos yo no la llamaría trayectoria, sino que quizás vamos a hablar un poco de cómo Dios hace que ciertas personas nos inspiremos o querramos seguir en el camino que Él manda. Primero que nada, mi nombre es Víctor Ernesto Merino, pues a nosotros. Soy miembro en propiedad de la Iglesia de Dios Israelita en Acajutla. Y ya como lo dijo Jonathan, somos distintas localidades, pero nos une un único propósito. Es correcto. Que es engrandecer el nombre de Dios. En esta ocasión, bueno, no sé. Por supuesto que sí. Yo tenía una pregunta. ¿Siempre te congregaste en la localidad de Acajutla? ¿Antes vivías en otra localidad? ¿De dónde eran tus padres? Cuéntanos. Pues yo, lo que soy yo, sí, siempre me congregué en la localidad de Acajutla. Desde el año 0. En lo que, quizás no del año 0, sino lo que mi memoria me dicta. Pero cuando ya agarraste conciencia. Sí, puede ser que sí. Pero mis padres, ellos se bautizaron en la localidad de Nahuizalco. Y posteriormente se casaron allí. Y en los años, pues, aparecí yo. Y me presentaron en la localidad de Nahuizalco. ¿Fuiste presentado en la casa de oración? Sí, fue presentado por el hermano ministro José Ángel Tepos. En Nahuizalco. En la localidad de Nahuizalco. Qué interesante. Eso significa que vos comenzaste en esa subadministración, ¿no? En realidad no, porque no tengo ningún recuerdo. ¿Tu padre sí va? ¿Tu padre sí? Sí, mi padre sí, pero yo no tengo ningún recuerdo que yo haya asistido a la sociedad infantil de Nahuizalco. Más bien creo que quizás como unos meses después que a mí me presentaran, mi papá volvió a Acajutla. Porque ellos sí nacieron en la localidad de Acajutla, todo el tiempo hemos vivido en Acajutla, pero les gustó ir con los hermanos de la localidad de Nahuizalco, surgió cariño y se quedaron ahí temporalmente. Ay, qué interesante. Y en ese tiempo que vos comenzaste a crecerte, a formarte, cuéntanos cómo fue tu vida en la sociedad infantil? ¿Fuiste a la sociedad infantil? Sí, fue a la sociedad infantil. La directora en ese entonces era mi hermana Miriam de Torres. Un saludo a mi hermana Miriam de Torres. Ella, nuestra tía también, ella tenía a su cargo la sociedad infantil. Muchas veces también nos acompañaba su esposo, el hermano Fernando Torres. Y así fue como que primero empecé con los versículos de memoria que me gustaban un poco. Después, quizás yo quería, nunca me había atrevido a cantar, nunca. ¿Por qué? No sé, cuando uno está pequeño tiene cierto temor al equivocarse, a no hacerlo bien. La inocencia de mí. ¿Qué te motivó a ser músico o trabajar ya en ese lado? Pues quizás yo no me catalogaría como músico. ¿Ah, no? No, quizás un colaborador, quizás. Pero sí, cantar en su tiempo me gustó bastante. De chiquito era bastante curioso ver a un niño de 5 o 6 años pedir un espacio de cánticos especial. Siempre andaba preguntando quién iba a ser el superintendente para pedir. Y a ver si te daba el espacio. Entonces. Y nunca te peleaste porque otro niño quería el espacio también. No, en realidad quizás era
en su momento quizás fui uno de los pocos niños que se quedaban hasta la clausura. Y los demás como que todavía no tenían esa iniciativa. Éramos chiquitos, teníamos 5 o 6 años. Fíjate que eso normalmente sucede en algunas personas, que algunas personas despiertan ese, no sé si llamarle interés, que de repente quizás sí es interés, pero en otras ocasiones es como que porque te vean. Pero independientemente de eso, es raro que alguien lo quiera hacer desde tan corta edad. Sí, sí, claro. Recuerdo que unos años después que ya yo lo hacía, ya empezaron más niños y fue bastante interesante. Pero ya después, yo dejé de asistir a la sociedad infantil a los 12 años. En ese entonces hubo un convivio nacional en Acajutla. Era de jóvenes. De jóvenes, okay. Sí. Recuerdo que en esa ocasión predicó el hermano Israel Hernández en el primer culto. El hermano Israel Hernández en Acajutla. Sí, correcto. Entonces estaban también los hermanos de Santa Ana, los hermanos de Nahuizalco, varias localidades. Casi todo El Salvador, en cuestión de jóvenes, estábamos ahí. Y todos entraban en la localidad. O sea, es decir, que nadie se quedaba, por ejemplo, en sillas que tuvieron que poner afuera. Fue curioso, porque esa vez no lo hicimos adentro de la localidad, sino que lo hicimos en la parte de afuera. Recuerdo que los hermanos de la planta llevaron una tarima. Y ¿en serio? Lo que te quiero contar es que dale. Acajutla tenía una participación de superintendencia en el último culto. Y nadie la quería tomar. Hicimos unos papelitos para ver que a quién se la quedaba, y bueno, no me tocó. Y yo quería que me tocara. Yo quería que me tocara. Y bueno, recuerdo que al joven que le tocó, él tenía un compromiso ese sábado. Entonces no podía. ¿El convivio fue un sábado? El convivio fue después del sábado. Ok. El sábado, parte oscura. Una vigilia. Una vigilia. Sí. Convivio nocturno. Y bueno, yo le expresé mi disposición al que era el segundo encargado en ese momento, mi hermano Héctor Alvarado. Yo le dije, mire, esto a mí me gustaría bastante. Ciertamente... ¿Lo toma bien? Sí. Me dijo que sí, que me preparara, y todo. Ya que se llegó la hora, yo me acuerdo que en la noche luché tanto por peinarme y a la hora, bueno, estaba todo despeinado ya. Gelatina que hubieras comprado. En ese culto, yo hice mi primera superintendencia. Por cierto, en el culto que yo canté predicó el hermano Carlos Méndez. Él puede dar fe de eso. Lo conocí a él por primera vez. Y bueno, esa fue mi primera superintendencia. Me acompañaron en la música mis hermanos del Huachipilín, excelentes músicos. ¿Te recuerdas cuáles fueron los signos? O al menos uno de los signos. Sí, de hecho creo que me acuerdo el orden, fíjate. Canté primero, indiscutiblemente, este es el himno oficial de Acajutla, voy a decir yo, todos buscamos el 77. Grande gozo. Ese fue el primero. Seguí con el 86, porque si hay gozo, hecho para mí. Si hay gozo, si hay felicidad, es porque el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Vos girás los signos para que tengan coherencia con lo que estás diciendo. A veces sí. A veces solo lo hago porque me gusta o porque siento que ese himno lo van a cantar con más fuerza los hermanos. Después seguí con Bástame su gracia y Salid Valiente Batallón. Ese es bastante bonito. En su tiempo era uno de mis favoritos, por no decir que mi favorito. Y bueno, ya pasó el hermano Carlos Méndez a hacer su predicación y finalicé con es el tiempo de la ciega, el 147. Un bonito himno. Sí, bonito himno. Y ya en ese entonces, a pesar de que éramos pocos jóvenes,
con mi poca experiencia, bueno, eso alentaba a que ellos elevaran un poco más su voz y se escuchaba bonito. Buena experiencia. Si me lo permitís, cuando yo hice mi primera superintendencia, te vas a reír. Porque yo hice la primera vez que me dijeron que me iban a dar el privilegio. Por un lado era emoción, porque Sí, yo la sí, quería claro. hacer, pero por el otro era terror, porque ¿qué hago? No es mentira, esa primera vez me aprendí todos los himnos de memoria. Y así era todas las veces que pasaba, me aprendía los himnos de memoria en el orden, pero me pasó una vez que me confié, solo anoté los títulos de los himnos. Y chivo, comencé el culto, comenzamos con la superintendencia, comenzamos con la oración, y justamente cuando comenzó la oración, yo agarré la Biblia, el ignario, para hincarme y llorar, pero me percaté que se me voló el papelito. Entonces, yo no me había dado cuenta. Ya cuando comencé, me paré, después decoramos, y me buscan los papelitos y entré, me hacía el corazón tipo tac, tac, tac. Al final, dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, abrí el ignario y justamente cayó un himno. Que no es mentira, era Somos la Iglesia de Dios, y yo dije, este me lo puedo, cantemos este. Entonces, eso me pasó justamente al inicio de esa superintendencia. Entonces, yo iba procesando qué himno cantan, mientras estábamos cantando yo ya estaba pensando. Entonces ahí me di cuenta que en ocasiones no es necesario que te aprendas todos los signos, simplemente tienes que tener esa confianza. Fíjate que esa es una buena costumbre de anotar cuál después de cuál. Quizás por los nervios, yo la usaba, es una buena técnica. Ya con los años quizás ya me confío demasiado de mí y no lo hago, pero es necesario porque a veces con que te quedas en blanco, ¿cuál canto? Y al final terminas cantando los que siempre cantas. Ciertamente. Pero sí, ayuda bastante y bueno, creo que después de ese convivio llegó la pandemia. Llegó la pandemia. ¿No te desanimó la pandemia? Sí, en sus inicios, porque... ¿Qué sentías en ese momento cuando te anunciaron que no nos podíamos reunir presencialmente y que teníamos que estar en las casas? De hecho, ese día iba a haber una reunión de obreros en Acajutla, era un domingo. Y bueno, ya todos nos habíamos apuntado para ir y ayudar en la cocina, a repartir, etc. En la noche, ese sábado, nos avisaron que se iba a suspender porque ya no podíamos hacer aglomeración de personas. Entonces, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta cuánto va a durar? Y siempre te decían, siempre salían en las noticias que iba a durar 15. Cuando estaba por vencerse los 15, te decían otros 15. Y vos esa te encarecías. Sí, y era como que todos pensábamos que iba a pasar así, rápido, a los buen salvadoreños. Pero ya cuando mirabas que 6 meses, 9 meses, ya mirabas el año. Y la primera inquietud que creo yo que tuvimos todos, quizás no fue en el hecho de reunirnos de los sábados comúnmente, sino que siento yo que la mayor duda fue cuando se llegaba a la solemnidad de la Pascua. Y empezamos a ver que esto ya no iba a tener un fin por un buen tiempo. Entonces, sí, creería que sí me desanimó bastante, porque sentía como que ese era el momento para desatar la chispa. Exactamente. Para decir, yo también sentías como que estabas en lo más alto, que te estabas siendo motivado y de repente te quitan esa inspiración. Sí, algo así, correcto, pero después eso mismo fue una motivación. Explícanos por qué. Ya después de eso, bueno, mis hermanos Churubusco, ellos siempre, aunque no haya existido un impedimento para reunirse, ellos siempre han compartido sus cultos virtualmente. ¿Hacen en vivos? Sí, hacen en vivo. Mis hermanos de la localidad de Santa Rita de igual manera. Después empecé a ver que mis hermanos de la localidad de La Planta transmitían. Santa Ana también se sumó a eso. Santa Ana se sumó, pero ellos no hacían en vivo, sino que pregrabados los hacían. Posteriormente llegaron a eso. Correcto. Pero en ese entonces era como que
estábamos con uno y no sentíamos el mismo, ¿cómo decirte? La misma chispa, el mismo ambiente. Estamos acostumbrados a ver a los hermanos que mirábamos comúnmente, escuchar los himnos que comúnmente escuchábamos. Y bueno, no me dejarán mentir que acá en El Salvador vas a Cajutla y tenés a San Genaro que están algo cerca. Relativamente, pero ya allí la forma de cantar ya cambia. sí, mucha variación ahí. Mucha variación, o sea, ahora imagínate en La Planta, Churubusco, en México, entonces todo eso se sentía diferente. Los hermanos en Estados Unidos cantan en inglés. Sí, y no porque la iglesia sea diferente, la iglesia somos la misma, pero la forma de cantar cambiaba, ya no mirabas a los mismos hermanos, que de cierta manera eso también es algo a lo que estás acostumbrado, pues. Entonces, yo en ese entonces quizás tenía 12 años, tenía yo todavía. 12 años y medio. 12 años y medio, por ahí. Y dije yo, bueno, ¿por qué no transmitimos nosotros también? Ahí fue cuando te surgió esa chispa de... Sí. Y así, bueno, vamos a escuchar los himnos como nosotros los cantamos. Vamos a ver a los hermanos que ya conocemos, que ya escuchamos. Y bueno. ¿Cómo surgió ese tema? Cuéntanos. Bueno, ese tema surge desde la necesidad de volver a conectar con los hermanos de nuestra misma localidad. Porque aunque a pesar que unos sí se podían reunir habitualmente los sábados, ya sea en la casa de mi hermano o de otro, no lo podíamos hacer todos por la misma aglomeración. Y claramente, a pesar que vos estés viendo, por ejemplo, como ya lo comentábamos, Santa Rita o Churubusco, las transmisiones, no era lo mismo que convivir con los hermanos a los que les tenés mucho cariño. Los habituales, correcto. Entonces, bueno, yo en ese entonces, te digo, un niño de 12 años, seamos honestos, nadie iba a tomar en serio a un niño de 12 años. Eso es verdad. Y recuerdo que... Yo te tomo en serio. Mentiras. Yo en ese momento le comenté la idea a mi hermano Héctor Alvarado. Sí, en ese momento todavía estaba fungiendo como segundo encargado o tercero, no me acuerdo, pero estaba fungiendo. Entonces le comentaste la idea. Le comenté la idea. ¿Por qué no lo hacemos nosotros también? Pero tenemos que ver la banda ancha, una buena computadora. Ahí te diste cuenta de toda la logística. Sí, o sea, se ve sencillo. Pero es algo, que ver, algo que se trabaja. Sí, bastante trabajo. Ver con qué plataforma, me imagino, vas a transmitir. Y ahora que la plataforma se va a pagar mes a mes, quién la va a pagar y toda esa cuestión. Entonces, bueno, vamos a ver, le dije yo. Y dejamos el tema extraño. Después, recuerdo que allá los hermanos en México, ellos al tener las capacitaciones necesarias y que su trabajo les permitiera que trabajaban con una computadora, X computadora, entonces ya tenían parte del trabajo, pues necesitaban una computadora para transmitir banda ancha y como ya trabajaban con una computadora, pues no les costó ese cambio, porque más o menos ya estaban de alguna manera orientados. Sí, y ya era algo que ellos ya hacían habitualmente. Cosa que a Cajutla no le hacía, por eso fue un reto doble. Sí, entonces ellos tenían esa facilidad, hacían convivios a cada rato virtualmente y creo que fueron los que poco a poco creo que a nosotros ellos nos impulsaron a hacer, porque El Salvador todavía no había promovido como un evento virtual o algo así. Pero me acuerdo que todos nos uníamos esos convivios nocturnos. Surgió también por ahí una página, se llamaba Sin Corbatas. Sí, yo me acuerdo de eso. Estaba el hermano Dylan Martínez, ahora es Ayuda a mi hermano, un saludo a mi hermano Dylan.
Un saludo a mis hermanos de Jalapa, Veracruz, si no me equivoco. Sí, sí, de Jalapa, creo que no es Martínez, es Dylan Rosenberg. Rosenborg, algo así. Sí, sí. También un saludo a mi hermano diácono, Alberto Martínez. Sí, nuestro hermano. Pero ven, volviendo al tema, mi hermano Dylan, bueno, nos reuníamos poco a poco fui teniendo confianza con él. Le dije, oye, mira, ¿y cómo transmiten? ¿Qué se necesita? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, ya me dijo él, ocupamos una plataforma que se llama Zoom, pagas tanto al mes, puedes hacer esto y puedes transmitir en Facebook o YouTube, pero todavía no puedes transmitir al mismo tiempo. Y necesitabas... Básicamente, digamos que él te dio las herramientas. Él me dio las herramientas que necesitaba para poder decirle ahora sí a mi hermano Héctor, ya sé cómo hacerlo. Y bueno, yo creo que en ese momento él lo tomó como algo así. Está loco, no sabe lo que dice. Claro, con mucho cariño, un saludo a mi hermano, sabe que lo aprecio mucho. Pero entonces, después de eso, comenzamos como que a hacer unas pruebas pilotos. Si no mal recuerdo, te invité un par de veces. Sí, es correcto. Que eran solo Zoom. Claro, que las dirigía mi hermano Héctor, por cuestión administrativa, cuestión de jerarquía. Entonces las dirigía él, pero las organizaba yo. Exactamente. Participaron varias veces. ¿Con Mosera? No, antes de eso, ya te fuiste muy aquí. Estamos retrocediendo más todavía. Esas pruebas piloto eran solo Zoom, no eran transmitidas. Es cierto. Estuvieron allí varias veces. Ahora ministro, mi hermano Medardo Sánchez. Estuvo mi hermano, quien en vida fuera mi hermano diácono Francisco Sánchez. Estuvo también mi otro hermano Francisco Sánchez, igual de Nahuizalco, él es músico. Estuvo mi hermano José Patriz por ahí también. Estuvo mi hermano Dylan. Y así varios hermanos que nos apoyaban, y poco a poco se fue dando cuenta el hermano Héctor, el hermano Dani Magaña estuvo por allí, llegó a acompañarme un par de veces a mi casa con el instrumento. Entonces, eso sirvió para que poco a poco el hermano Héctor viera que era algo que tenía iba potencial. A funcionar, que tenía potencial, una chispa de, sí, nos queremos reunir con usted. Y ayudó el hecho de que ellos ya nos conocían a nosotros, entonces era una oportunidad para volver a convivir, todos juntos. Y ya así, fueron los inicios de la transmisión. Llenos aquí a 2 años, o 3 de la pandemia, no, 2026, como 6 años. Sí. Qué rápido se pasa el tiempo. Sí. Sí, realmente. Después de eso, mi tío David Merino, él tenía una computadora viejita y poco a poco la fue mejorando. Inicialmente él pagaba la cuenta de Zoom. Conseguimos una cuenta de Zoom. ¿Y el Inter? Transmitíamos en la casa de donde vive mi mamá Lidia. Ellas eran mi equipo de producción, ellas ponían un telón allí, ponían focos. Te maquillaban también, ¿no? Me arreglaban la corbata, de repente la tenía de un lado, ellas me la acomodaban. Y ya empezamos a transmitir desde allí los días viernes, hacíamos el sábado, hacíamos la transmisión. Muchos hermanos estuvieron acompañándome. Pero ya esa parte la miraba el hermano Héctor, porque ya él, con ya su cargo, pues yo le daba las ideas y él las presentaba. De momento, una vez que se requería como un logo oficial para las transmisiones, entonces yo no podía ir a esa reunión porque no era bautizado. Entonces iba él. Él hizo esos trámites administrativos con los hermanos. Entonces él miraba toda esa parte. Y nos acompañaron
hermanos de México, como el hermano José Victoria, sus hijos, hermano Faustino Martínez, ya con el hermano Ayuda Antonio Espinosa, estuvo también mi hermano obrero Sabdi Castillo, sí, estuvo también mi hermano obrero Tomás Merino, estuvo también, varias veces nos acompañó mi papá, mis tíos, estuvo el hermano René también, hermano Rafael Arteaga, varios hermanos que ayudaron a que eso poco a poco fuera creciendo. Entonces, esos cultos virtualmente los hacíamos en la casa de mi mamá Lidia. Los días viernes recibíamos el sábado, de allí hacíamos un culto semanal martes. ¿Cómo llegó a la localidad ya la transmisión? Creo que fue algo que casi que todos vimos imposible, porque era algo a lo que nadie estaba acostumbrado. Después ya no lo hacíamos ahí, sino que ya mi tío David trabajó en la radio de la iglesia mucho tiempo, la radio, no me acuerdo si se llama Pentecostés. Sí, Radio Pentecostés. Pero tenía un programa ahí en las mañanitas, recuerdo yo, ¿verdad? Ajá. Entonces él tenía varios conocimientos de sonido. Entonces, él consiguió un cable que si lo conectaba a la computadora y conectar el otro extremo a la consola, ya se escucha un audio limpio, o sea, no de ambiente. Entonces, lo consiguió. Probamos ese cable y fuimos a la casa de oración. La primera vez salió fallido, porque como el equipo tenía varios tiempos de no usarse, no soportaba esa. Cuando se usó, se recalentó y se apagó. Se tuvo que invertir en equipo. No, se reparó ese mismo. Sí. Nos dijo el técnico que el ventilador ya está fallando. Y al dejar de usar un lapso de tiempo y volverlo a usar, eso hizo que se sobrecargara. El punto es que ya con ese cablecito, nosotros ya no hacíamos los cultos ahí, sino que viajábamos a la casa de oración y los hacíamos ahí. Entonces ya allí ya participaban los hermanos locales, que nosotros mirábamos a menudo, mi hermano Héctor, mi hermano Fernando, mi hermano René. Los obreros de la localidad. Los obreros de ahí. Y una que otra vez, pues, porque por dificultad de tiempo no logramos coordinar, la superintendencia la hacía yo desde la parte baja del púlpito, no en el púlpito, sino en un atril. Entonces, poco a poco ya estaba allí en la localidad, pero sin congregantes. Todavía estábamos en pandemia. Transmitíamos con un paquete. Y después que se hizo la reapertura, duramos bastante tiempo transmitiendo con paquete de internet. Y usábamos una webcam conectada a la computadora y transmitíamos con Zoom. Después, gracias a Dios, logramos conseguir poner Wi-Fi en la casa de oración. Algo impensable en aquella época. Algo impensable, sí. Y poco a poco lo fuimos adaptando. Cambiamos la webcam por un celular. Después cambiamos el programa de grabación. Usando la laptop viejita que no le teníamos fe, sabíamos que en cualquier momento iba a fallar. ¿Y esa es la que está actualmente? No, gracias a Dios falló. Después no, todavía está por ahí. Entonces cambiamos el software de los en vivos, ya tenía otra calidad, algo más diferente. De repente ya mirabas el nombre del hermano acá, el hermano con jerarquía tal, con nombre tal, o en el nombre del tema por acá, ya era algo novedoso. Después de eso, gracias a Dios y a la ayuda de varios hermanos, logramos conseguir una computadora. Ya es la computadora que está actualmente. Ya cambiamos el software y ya al momento del día de hoy ya hay más hermanos, nos compartimos el trabajo. Puedo decir que a día de hoy quizás soy el más despreocupado de esa parte.
pero siempre que tengo la oportunidad ayudo. Ya, gracias a Dios siempre tuve la ayuda de mi hermano Daniel Magaña, mi hermano Roberto Argueta, y ya poco a poco han querido otros jóvenes por ahí y ya nos ayudan, pues ya no es solo sobre uno, solo sobre otro, sino que ya nos ayudan los demás. Te digo, creo que a día de hoy quizás soy el más despreocupado. Sí. Hermano, dejando eso de un lado, cuéntanos cómo fue tu proceso para el bautismo. ¿Qué fue lo que te motivó a bautizarte? ¿Qué sentiste en esos momentos? Bueno, yo creo que fue bueno que iniciáramos con este tema, porque creo que parte de eso, de lo que me llevó fue lo que hice anteriormente. Porque, bueno, varias veces no hallábamos superintendente, entonces conseguimos el permiso para oficiar como jóvenes desde la TRIL o de manera virtual. Pero siempre tenía que predicar un hermano con jerarquía superior. Entonces, allí lo vieron varias veces. Recuerdo que yo en ese momento estaba bastante atrasado con mis tareas. Bastante atrasado con mis tareas, sí, tareas escolares. De acuerdo. Entonces, él me cubrió varios tiempos. Sí, es una de las cosas que realmente yo agradezco el haberme tomado en cuenta para ese proyecto. Sí, fue bastante bonito y precisamente eso. Yo desde pequeño soñaba con algún día poder ser obrero. Desde muy pequeño yo miraba a mi papá, miraba a mis tíos, oía historias de mi abuelo, o que otros hermanos me contaban de mi papá. Yo decía, recuerdo que yo siempre me quedaba al último culto cuando uno de mis tíos oficiaba. Aunque quizás ni siquiera le estaba poniendo atención, recuerdo que mi tío Juan me dejaba dibujitos con puntitos para que yo los uniera. Pero yo cuando los miraba decía, no sé cómo lo hacen, pero yo quiero hacer eso también. Entonces, por necesidad podríamos decir que fue una parte esencial para tomar ese paso. Quizá, pero bueno, en pandemia hacer lo que yo soñaba hacer fue como que, o sea, me gustó ayudar, decía yo, se siente bonito, logramos cubrir la necesidad, pero el bautizarte no es solo me voy a bautizar porque quiero ser obrero, o me voy a bautizar porque yo quiero estar allá arriba. No es así. Yo necesitaba sentir de verdad la necesidad de bautizarme. Hubo una noche de cabañas de 2022. Fue la segunda noche de cabañas de 2022. En ese momento ya estábamos fuera de pandemia. Fuera de pandemia, intentando correcto. Volver ya estábamos en la nueva realidad. Y la predicación del hermano en esa segunda noche llegó a mi corazón. De verdad fue la primera vez que yo sentí algo diferente en una predicación, y hasta cierto punto uno como joven y a veces piensa cosas bien absurdas y llegan a mi mente, oye, que una vez voy a sentir algo diferente si todos hablan de lo mismo, decía yo. Bueno, no sé si se va a escuchar algo raro, pero ese hermano es de mi familia, el hermano Juan Carlos Merino. Era el tema de las ramas de cabaña. Esa fue la primera vez que yo, nunca se lo he dicho, pero esa predicación fue la que de verdad, o en esa predicación de verdad, sentí el llamado. ¿Lo sentiste? Sí, o sea, sentí algo diferente, pero era la primera vez que lo sentía. Entonces, ¿cómo diferente? ¿Podrías describirnos esa diferencia? ¿A qué te referís con eso?
Pues yo creo que todos lo sentimos diferentes, pero Un cambio, podríamos decir que era. dejémoslo así. Ok. Dejémoslo así como un cambio. Pero cada persona lo siente de manera diferente y es algo Claramente, que, es algo propio tuyo. Sí, es algo que de veras no poder describir. Una emoción, una necesidad. A veces decís, yo he sido tan informal, tan rebelde, y a pesar de todo eso, el Señor me quiere y el Señor me puede perdonar. Pero para que Él te perdone, necesita haber una disposición. Lo que te lleva al otro punto, el obrerismo. Sí, bueno, pero yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Después de esa predicación, Decinos, yo lo que te digo, no quería que como que bautizarme solo porque quería ser obrero. Solo porque me vean, esa es la típica. Entonces, después de yo sentir eso, yo no me pude levantar por los nervios, o sea, sentía que mi cuerpo estaba totalmente duro y que no respondía a mí. Algo así tenso. Sí, no podía caminar, nada. A pesar de todo lo que sentía en mi corazón, no podía avanzar. Entonces, de ahí esperé. El miedo era que vos lo hicieras como la mayoría dicen, por impulso. Sí, correcto. Okay. Entonces, de allí yo me probé a mí mismo. Quise esperar y si el tiempo pase y yo sigo sintiendo exactamente lo mismo que acabo de sentir en este momento, así es de corazón, porque yo decía, no quiero como que tomarlo ahorita a la ligera y con el tiempo me vaya a cansar y vaya a perder todo lo que has ganado hasta ese momento. Sí, entonces esperé el tiempo, pasó el tiempo y llegó la solemnidad de la paz. Y yo le dije al hermano René, al momento ministro René Alvarado, que yo hace tiempo había sentido la necesidad de bautizarme, que yo sentía el deseo. Y que si en la fiesta de la Pascua, al finalizar toda la ceremonia, le pregunté si él podía hacer un llamado. Y que un llamado. Y que quien quitaba, aparecía otro joven por ahí, ¿verdad? Entonces, en ese momento, sentís como que hay algo que te jala, así. Que vayas a eso. Es súper bonito, es como que hay un imán, ahí hay algo que te hace sentir que necesitas estar. ¿Sí? Y tu cuerpo camina solo. Entonces no era que quizás no estaba listo, era que no era el tiempo en el que Dios había decidido o no era el tiempo en el que Dios quería que yo lo hiciera. Porque ese momento fue maravilloso. Posteriormente a eso, el doctrinamiento, el bautismo, es una experiencia súper bonita. Los que lo han hecho no me van a dejar mentir cuando se canta el himno, piensa bien lo que hoy vas a hacer. Y qué profunda es la letra de ese himno, realmente. Y uno quizás no llora porque piense decir, no, ya no me quiero bautizar, o de tristeza, sino uno llora de felicidad, en que sí ha pensado lo que a ese día va a hacer, y dice, sí, yo lo quiero hacer. Yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que tengo que cambiar, y quizás en ese punto, en esa ocasión que yo sentí que el Señor me estaba llamando, todavía no reconocía que tenía que cambiar. Ya en ese momento sí, logré entender que no soy alguien perfecto, alguien que tiene muchos errores y que necesita de la misericordia de Dios. Entonces, bueno, siguió así, me doctriné, me bauticé, y días antes que yo me bautizara, me hice una pregunta.
¿Qué pregunta te hiciste? Bueno, ya me doctriné. Estoy convencido en lo que yo creo. Estoy convencido que lo que dice en la Biblia es cierto. Y estoy convencido también que como es cierto, lo tengo que hacer. Pero no sabías cómo iniciar. ¿Cómo le predico esto a alguien? Okay. ¿Cómo hago que alguien me crea que de verdad es así? ¿Qué fue lo que ¿Cómo hiciste? lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se hace? Y sentí que mi respuesta fue que en ese momento El Salvador iba a tener su primera promoción de un curso que se llama Iniciación Ministerial, que era para jóvenes que querían ser obreros, y ahí se les da todas las herramientas, sí, o sea, toda la guianza, la orientación, y esa fue como mi respuesta: así lo vas a hacer, de este modo lo podés hacer. Esa iniciación, ¿nos podrías describir? Vos la hiciste, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Nos podrías describir cómo fue? Vaya, yo le dije al hermano ministro, le dije, fíjese que yo tengo el deseo de inscribirme, pero yo todavía no me bautizo, hermano Angelito. Yo me bautizo tal fecha, 3 de abril me bauticé, pero el curso va a iniciar en junio, le digo. Pero la fecha límite es el 30 de marzo, le dije. Entonces, yo me voy a bautizar después de la fecha límite. Pero yo lo que sé era cursar. Y bueno, en ese momento todavía permitían que hermanos no bautizados lo hicieran. Claro, mi caso no era el de un joven no bautizado, porque sí lo iba a hacer. Entonces, así fue. Se me dio la oportunidad de ingresar al curso de iniciación ministerial. Eran un año de 14 módulos, con una actividad cada semana, actividades, exámenes finales. Depende del módulo que te cases. Podía ser desde ir a tener una plática con un amigo tuyo y tomarte una foto, hasta ejecutar una predicación con entrada, desarrollo, final en 2 minutos. Bien, las actividades eran esas. Fue un año así de 14 módulos, entre ellos valores y conductas, geografía bíblica, historia bíblica, profecía, doctrina, etcétera, etcétera. Estaba entre ellos hermenéutica, homilética, oratoria, un sinfín. Pero esa fue como mi contestación de así es. Y fue un año así. Hubo momentos en los que me atrasé con las actividades, gracias a la comprensión del hermano Angelito. Y a él le tenías que reportar las actividades. Sí, él es el educador ministerial de El Salvador. Okay. Allí, en ese curso, conocí a mi hermano Isaac Enríquez. Un saludo para saludo a mi hermano de la localidad de San Antonio. Con él estuvimos bastante tiempo conviviendo, ayudándonos con las tareas. Recuerdo que él me mencionaba que había conocido a Víctor y me preguntó si éramos primos. Yo dije, sí, así es. Pero en ese momento no sabía si decirle que sí o no, porque no sabía si vos te habías contado. Entonces, bueno, allí estuvimos con él. Una excelente amistad, gracias a Dios. Después de ese año, esperamos otro año para recibir el diploma, el certificado que acredita que sí lo pasaste. Hace 3 sábados me dieron el mío. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo te digo, yo al inicio pensé, no, esto no lo, porque soy malísimo, mi talón de Aquiles es escribir. Eso es mi talón de Aquiles. No creo cursar, pero fue solamente la misericordia del Señor. Gracias a Dios. Eso que te acredita ya te sirve para decir que ya sos obrero o no, para ser aspirante. Eso te acredita a que te puedan nombrar. Ah, de acuerdo. A que puedas, o quizás no a que te puedan nombrar, sino a que puedas aplicar a la nómina. Que seas aspirante a eso.
No, Sí, por ahí va la situación. sí, puede ser que sí. Porque si no lo tenés, no podés como que aplicar al nombramiento. Es un requisito más De de acuerdo. todos los que tiene la iglesia. Entonces, Con esta acreditación me lleva a la siguiente pregunta. ujú, ¿Qué expectativas tenés ya para el futuro? Tu futuro dentro de la iglesia, tanto dentro como fuera, de manera personal como de manera espiritual. pues quizás mis expectativas siempre han sido las mismas. Poder aprender, ayudar Ujú. y servir. A que, o sea, a que si los hermanos de pronto tienen una situación y no encuentran como que quien lo haga o quien los apoye, pues que puedan contar conmigo. Eh, y sí, con mis hermanos mayores he aprendido bastante. Mis expectativas pues son poder aprender un poco más y poder ayudar. Que es lo más importante hasta cierto punto. Sí, sí, al final eh, uno en un trabajo, pues según tiene un cargo, le Va. van sirviendo a uno, Exacto. pero en la iglesia es al revés. Entre mayor sea el cargo, Más uno tenés es la el que dicha, sirve. más tenés la dicha de servir. Más tener la dicha de servir es una, yo la llamo el llamado inmerecido o la oportunidad inmerecida. Al final estamos poniendo en práctica lo que Jesús decía, que él no venía a ser servido, él venía a servir. Venía a servir Exactamente. correcto. Y bueno, pues eso sería poder ayudar a mis hermanos en cualquier necesidad. A mí me gusta el Isaías 8, 8:13 creo que es, o ¿Qué 12. dice? ¿Qué dice? Y oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Ujú. Y luego respondí yo, heme aquí, envíame. Y es que así debería ser. ¿Alguna meta o algún objetivo que te propongas para cumplir, por ejemplo, en el futuro, ya sea a corto o a largo plazo, mi hermano? Es que yo pienso, soy del pensar que en la iglesia no es como que de marcarte objetivos, porque no es como que vos digas, ah, yo quiero ser diácono y voy a trabajar por eso. No, Claramente. nuestro objetivo siempre tiene que ser caminar al blanco. Exacto. Y luchar por obtener la vida eterna. Me gusta ese enfoque realmente, mi hermano. ¿Alguna recomendación, algún consejo que le darías, por ejemplo, a jóvenes que están viendo esto, que tuviesen la iniciativa, pero no saben cómo bautizarse, o que ya están bautizados, pero no saben cómo seguir en su proceso de obrero? Fíjense que es algo que quizás han escuchado desde que son niños, pero oren bastante. Orar. Porque, bueno, yo decía, sí, yo oro cuando voy a la iglesia, oro una que otra vez en mi cuarto, y no pasa nada. Pero es porque quizás no lo hacía o no lo hacemos de la manera correcta. Y cuando te das cuenta que no es así e intentas cambiar un poco la forma de hacerlo, los resultados son distintos. Entonces, orar, confiar en Dios, porque nuestro Dios ha prometido que será escudo para todos los que esperan en Él. Entonces, oren y el Señor va a acomodar las piezas. Sin necesidad, sin forzarlas, Él va a acomodar las piezas. Y les digo yo desde mi perspectiva que yo soy el ser humano más impaciente de este mundo. Pero hay que esperar en Jehová, porque esperar en Dios no es solo confiar en Él, sino confiar en el tiempo que Él determine, a pesar de lo largo que sea. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es orar y tener la confianza con Dios de hablarle íntimamente.
de decirle lo que necesitamos y no solo lo que necesitamos, sino de todo lo que estamos agradecidos también. Y eso va a ser, o eso nos va a dar algo que conocemos como fortaleza espiritual. En algunos casos más, en algunos casos menos, pero nos la va a dar. Y esa fortaleza espiritual nos va a ayudar a caminar hacia la salvación. Ahí es realmente correcto, mi hermano. Realmente me ha sido grato poder tener este conversatorio con vos, y hacía tiempo que queríamos hacerlo realmente, y por mi parte realmente yo tenía ratos de no verte en persona, mi hermano. Sí, ya tenemos bastante igual. Un saludo a la familia Corea, a René Corea también. Nuestro hermano que está detrás de cámaras, que nos ayuda con esta parte. Mi hermano, fue un gusto estar aquí realmente contigo. Yo sé que el gusto es tuyo. No, el gusto es mío. Gracias, mi hermano.